Seguimos en Actualidad Preventiva conversando con nuestro amigo David Elías Melgen. No sin antes recordarle suscribirse a nuestro canal y darle a la campanita para que a través de ahí le lleguen las actualizaciones y cada vez que subimos un programa. Y por ahí mismo pueden interactuar con nosotros, hacernos preguntas, que estaremos en la mejor disposición de contestarlas a nuestro mayor entendimiento o nuestro criterio. Mira, Elías, David, una de las discusiones más fuertes sobre estas posibilidades de designación es cómo y en qué se basan el Departamento de Estado para poder realizar este tipo de designaciones. Incluso existía también, o lo existe todavía, lo que es el famoso informe anual que hace Estados Unidos sobre cómo considera que los países han cumplido o han ido avanzando en lo que es la lucha contra el narcotráfico, el lavado de activos. Eso es un informe unilateral, basado solamente en criterios propios del gobierno, en base a informaciones que va recolectando. Ese informe en muchas ocasiones, incluso con muchos errores. Por ejemplo, hablaba hubo el año antepasado, creo que era, que hablaba de la ley de lavado de activos, y todavía estaba desactualizado, no se tomaban en cuenta muchos progresos que había tenido el país en lo que es la prevención del lavado de activos y el combate al narcotráfico, e incluso no tomaba en cuenta el mismo resultado que había tenido el país en base a lo que fue la evaluación mutua que hizo el GAFI. O sea que son certificaciones o son disposiciones unilaterales que hace el gobierno y que cada gobierno después podrá presentar una queja, alguna considerando sobre eso. Pero en este tipo de designaciones es a una persona específica que se la hacen. Y de acuerdo, me voy a permitir a leer la facultad que tiene, lo que establece la sección 7031C sobre la facultad que tiene el Departamento de Estado, el Secretario de Estado, de poder designar. Dice, va dirigido, como dijimos en la primera sección, a funcionarios de gobiernos extranjeros y a sus familiares que hayan sido considerado o que el secretario de Estado considere que tiene suficientes evidencias de que han cometido actos de corrupción o de abusos de derechos humanos. Entonces, es una decisión unilateral del secretario de Estado y se basa ¿en qué? No se basa en sentencia. No se basa en sentencia ni que haya un proceso, ni siquiera que el Estado haya iniciado un proceso contra esa persona, simplemente por informaciones que le llegan y que él pueda validar. Muchas de estas informaciones, claro está, son recopiladas a través de la embajada o de las presencias que tenga ese país, Estados Unidos, en ese país al que pertenece, del que es ciudadano la persona. Sí. Tú sabes que una de las principales quejas, y los evaluadores del GAFI lo hicieron saber, es la falta de información, la falta de estadística. Nosotros como país adolecemos, en términos generales, de falta de información. En los últimos años se ha venido prestando mayor atención a ese tema, porque incluso los mismos evaluadores del GAFILAT, cuando la evaluación mutua, eso fue uno de los aspectos que llamó la atención. No, y la cantidad de información que hubo que generar en la evaluación nacional de riesgo, por falta de información. Por falta de información. Entonces, de alguna manera, estos organismos tratan de suplir esa falta de información. Entonces, algunas la suplen de oficio, bien acomodada, pero no gozan de un soporte legal, jurisprudencial, porque la construcción jurisprudencial en esa materia muchas veces orientada a intereses, a los mismos intereses políticos. Sí, seguro, del momento, que no necesariamente eran los mismos hace, qué sé yo, 4 o 5 años. ¿Y qué acciones podría incubar una persona que se sienta afectado por este tipo de disposición? Lo más sagrado es la sentencia del juez, que determina sobre la culpabilidad o no de esos hechos. Se busca que así sea, pero la justicia está gobernada por hombres, o sea que tampoco es perfecta y se cometen injusticias. Por eso hay un refrán por ahí que dice, es mejor liberar a 10 culpables y no condenar a un inocente.
político no es una cosa más injusta que condenar a un inocente. Prefiero soltar a 10 delincuentes. Entonces la justicia debe prevalecer, pero una justicia amparada en el debido proceso. Aquí en República Dominicana estamos mediatizando mucho el caso. Ese caso está apenas en la fase de medida de coerción y ya prácticamente sobre él hay una condena, porque ya lo han condenado. O sea, no ha pasado ni siquiera las medidas de coerción y ya pesa una condena moral en su contra, que tiene que luchar contra eso. Y el tiempo se encarga de poner las cosas en su lugar. El tiempo se encarga de determinar. Y esa es su mejor bandera. Está muy bien asistido, abogados amigos, queridos, que son excelentes profesionales. O sea que obtener una sentencia es el camino más idóneo para él. Sí, pero también de la misma lectura de la disposición está todavía muy sujeto a lo que el secretario de Estado de Estados Unidos decida, o sea, porque es algo que es una facultad que él tiene, ni siquiera tiene que estar, como dijimos, basada en una disposición legal. Si él, independientemente en el país lo descarguen, si el secretario de Estado entiende que todavía existen suficientes evidencias para, a juicio de ellos, mantener esa disposición, podrían mantenerla. Sí, ese es ya en otro escenario. En otro escenario. Ahora, los sujetos obligados, que de alguna manera tienen algún tipo de vínculo, ¿cómo manejar esa situación? Por eso yo decía que el abanico de posibilidades es muy amplia y depende de muchos elementos. Por eso es que las medidas preventivas se aplican de forma proporcional. Entonces, en esa medida y en la forma en que lo determine la empresa, cada quien es libre de implementar la metodología que haga cumplir las disposiciones de la ley. Mientras las recomendaciones del GAFI se cumplan, mientras se cumplan esas recomendaciones, cada empresa es libre de desarrollar la metodología que considere oportuna para manejar eso y tener una política, por ejemplo, de abstenerse con determinados clientes, tener una política para manejar los PEP, tener una política para manejar los clientes de alto riesgo. ¿Qué pasa si viene un cliente que es un PEP? ¿Qué pasa si un cliente de nosotros aparece en un listado? Entonces, señores, estamos atravesando por una curva de aprendizaje. La ley 155-17 es joven, relativamente joven. Una ley del año 2017 con una pandemia de por medio. Todavía hay muchas empresas que le ha costado implementar los programas. Si bien es cierto que hay una parte técnica que se ha cubierto muy bien, ya se han designado oficiales de cumplimiento, ya todas tienen manual de cumplimiento, todas están registradas en la UAF o ante su supervisor, pero nos falta la efectividad. Nos falta implementar en la práctica esas medidas que nosotros decimos en nuestro manual de cumplimiento que vamos a hacer. Y en la práctica, cuando se den casos como estos, cómo funciona. Y por eso es bueno los instructivos, porque los instructivos y los protocolos le van a decir cómo hacer las cosas. Cada empresa es libre de desarrollar la metodología que considere oportuna, siempre y cuando cumpla con los mandatos de la ley. Claro, lo que tiene que cumplir con esas disposiciones y a manejar ya sus riesgos de acuerdo a su evaluación. A lo que le aparte. Mencionaste algo, o sea, hemos hablado de los sujetos obligados, pero también podemos ampliar un poquito, hablar un poquito más en este segmento y en lo que queda del otro sobre muchas áreas que sin ser sujetos obligados en la actualidad presentan un gran riesgo, una gran vulnerabilidad a ser utilizadas para el lavado de activos, como el deporte, ese tipo de cosas. Principalmente aquellas actividades que manejan mucho efectivo, congregan muchas personas, realizan muchas transacciones, aunque sean pequeñas. Eso es caldo de cultivo. Los espectáculos artísticos, las bombas de gasolina, los car wash, los bares, restaurantes, hoteles. Y el ámbito deportivo no se escapa. Actualmente enfrenta grandes desafíos y no están exentas de que
se utilicen algunos de los vehículos del deporte, federaciones, equipos, jugadores, o sea, en muchas etapas del deporte pudieran darse situaciones. Bueno, actualmente acabamos de pasar, por ejemplo, el escándalo FIFA, que el escándalo FIFA trajo a la luz una serie de situaciones que se estaban dando y creó una serie de conciencia. Y a partir de ahí el Parlamento Europeo se ha visto en la necesidad de ir creando disposiciones sobre amaño de partido, sobre actividades ilegales, el tema del racismo, el tema del lavado de activos. El Gafilat hizo un trabajo 2018-2019 sobre el lavado de activos en el fútbol, que es un trabajo interesantísimo en las diferentes etapas donde pudieran darse situaciones, pero no solamente en el fútbol. En el tenis, por ejemplo, con el tema de los amaños de partido y las apuestas ilegales. O sea, el deporte ahora mismo está expuesto a una gran amenaza. Con poca regulación, fíjate que en algunas jurisdicciones, en España, por ejemplo, los equipos tienen que tener un programa de cumplimiento. Los equipos de primera y segunda división, me parece, deben de tener un programa de cumplimiento, deben de tener un manual de cumplimiento. Actualmente el Barça está pasando por una situación que está ahora mismo en la justicia, pero no es solamente en el fútbol, ya te hablé del tenis, pero y en el béisbol. Hace unos años fue sancionado el equipo de los Astros de Houston que habían ganado una serie mundial por robo de señas. Y siempre las apuestas están de por medio. Dense cuenta, señores, que el primer gran fraude de apuestas ilegales ocurrió en el año 1917, con el amaño de la Serie Mundial, que en aquel momento era sobre los Chicago, con el equipo de Cincinnati, me parece. Y se descubrió por investigaciones periodísticas que tenían la Serie Mundial arreglada, que se habían puesto de acuerdo con el AMPA y con el crimen organizado y con las apuestas ilegales. Y lo que se lavó en esa época de la prohibición del alcohol y lo que vivía los Estados Unidos en ese momento. Y a partir de allá, señores, los deportes en términos generales, tanto el deporte profesional como el deporte amateur, están expuestos a una amenaza considerable. El dopaje, por ejemplo, que ahora la República Dominicana se ha visto en la obligación de tomar medidas con una ley de dopaje y con la creación de un instituto para cumplir con una serie de estándares que ya le estaban requiriendo. Rusia fue vetado de participar en Juegos Olímpicos por un tema de dopaje desde el Estado. O sea que los casos que se pueden presentar de lavado de activos en el deporte, corrupción en el deporte, yo he escrito algo sobre eso. Me gustaría ampliar, vamos a ver si podemos invitar a Andrés para que participe también, que yo sé que a Andrés le gusta mucho este tema. El tema. Pero entonces, en base a eso que tú dices, ahora mismo no son sujetos obligados, entonces eso le va a crear entonces a los que sí son sujetos obligados un nuevo nivel de riesgo que deben manejar. Entonces, si usted tiene como sujeto obligado este tipo de negocios, este tipo de actividades como cliente, ya usted sabe que son actividades que podrían... De alto riesgo y usted va a tener que tomar ciertas medidas para monitorear y ver cómo ese tipo de actividades están transando a través de sus empresas, ¿verdad? Sí, identificar el perfil del cliente y ver si esa transacción se compagina con el perfil del cliente. Y eso se hace a través de un sistema de medición y de seguimiento, donde usted ve el comportamiento y sabe cómo es la relación de negocio con ese cliente. Y cuando ocurre algo, pues las alarmas se disparan inmediatamente. Por eso el monitoreo es importante, señores. El proceso de evaluación de riesgo es un proceso dinámico, es un proceso interesantísimo que yo le propongo que lo investiguen. Hay diferentes fases, está la fase identificación de riesgo, análisis de riesgo, valoración del riesgo, monitoreo, y todas esas fases están compuestas por una serie de elementos que se explican con unos criterios de implementación. Y eso es interesantísimo, porque eso le va a decir de manera cierta, de manera objetiva, cuál es su exposición al riesgo. Cuál es su nivel de riesgo, pero de manera estructurada, de manera esquemática, no con aproximaciones ni cuestiones subjetivas, sino desde el punto de vista numérico, cuantitativo o cualitativo. Ese examen de evaluación de riesgo es imprescindible, eso hay que hacerlo siempre.
y mantenerlo actualizado. Sí, lo que también de todo esto podemos concluir que hablamos mucho de una figura que es el oficial de cumplimiento, pero todas estas situaciones que se pueden dar conllevan que las personas que estén vinculadas a esta área, no solamente el oficial de cumplimiento, sino también su equipo de apoyo, deben ser multiprofesionales. Por eso es importante el entrenamiento. Por eso es importante las capacitaciones, por eso las capacitaciones deben ser permanentes, porque esto evoluciona muy rápido. Y el oficial de cumplimiento debe estar preparado. El oficial de cumplimiento debe ser una persona independiente, autónoma y con acceso directo al jefe. Y tiene que prepararse y va evolucionando permanentemente. Bueno, vamos a nuestra segunda pausa, seguimos conversando con David en el próximo segmento. En la República Dominicana hay un grave problema en el tránsito. Tú eres parte del problema y puedes ser parte de la solución. Cuando llegues a la intersección, no cruces si no tienes espacio del otro lado donde quepas. Espera hasta que haya un espacio esperando por ti. Ayudas a reducir el tapón y serás parte de la solución.